Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 23, donde dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Comienza diciendo, siendo renacidos. Note que la nueva vida, cuyos principios de santidad y amor se han considerado en los versículos anteriores, corresponde al nuevo nacimiento en Cristo Jesús, ya que el creyente ha sido reengendrado de nuevo, o como se traduce en otras versiones, renacido, que es el resultado final del engendreamiento. Debe de considerarse que el nuevo nacimiento es una operación divina, por otro lado resultante de la acción del Espíritu Santo. Ninguna persona coopera o hace algo para nacer de nuevo, simplemente al creer en Jesucristo en obediencia al mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo de Dios lo regenera creándolo de nuevo en Cristo Jesús. Continúa diciendo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. El nuevo nacimiento es de procedencia divina. Y es que por esa razón el apóstol afirma que no es de simiente corruptible, esto es, de procedencia terrenal y humana. El engendramiento natural y el nacimiento humano conduce a un final físico mediante la muerte. El espiritual es definitivamente para vida, y una vida inextinguible porque es vida eterna. La corrupción con todo cuanto comporta no puede entrar en la esfera de la vida eterna, porque ésta se encuentra plenamente fuera de ella. De manera que, como en el orden natural, toda generación comienza con una semilla corruptible. En el espiritual, sin embargo, se inicia con una incorruptible. Continúa diciendo este versículo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Note que el nuevo nacimiento se produce por la palabra de Dios que, como corresponde al que la origina, vive y permanece. Es preciso, en cuanto a la salvación, es el resultado de un acto de la soberanía de Dios en el libre ejercicio de su propósito, es decir, una acción consumada plenamente por el deseo y voluntad divina. El creyente es engendrado de Dios. Note que en la salvación nada tiene que ver la acción humana, ya que los hijos de Dios no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 13. La salvación es un acto de absoluta y libre soberanía de Dios, establecido, como se ha considerado antes, desde antes de la creación del hombre y, por tanto, antecedente a su caída, ya que quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. El nuevo nacimiento para el que cree se produce tan solo por la acción de la voluntad salvadora de Dios. Él nos dio vida de una manera absolutamente gratuita e inmerecida, y todo ello sin eliminar la responsabilidad humana en cuanto tiene que ver con condenación. Pedro está haciendo notar que Dios nos engendró, ya que el modo verbal define una acción concluida definitivamente para todos los creyentes.
No fuimos nosotros los que actuamos en alguna medida para alcanzar el nuevo nacimiento y también la regeneración. Tampoco no fuimos nosotros quienes escogimos a Dios, sino que fue Él quien lo hizo con nosotros, liberándonos de la muerte y dándonos vida nueva en Cristo Jesús. El medio que escogió para producir el nuevo nacimiento fue la palabra de Dios que vive y permanece. La interpretación de esta frase es clara en las palabras del apóstol Pablo, cuando dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1 y versículo 13. Y Pedro se refiere a la palabra de Dios calificándola de que vive, puesto que por el aliento divino es viva y es eficaz. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Esta palabra viva y permaneciente está vinculada con el Evangelio que proclama el Evangelio de salvación. Esto quiere decir que el mensaje del Evangelio expresa la promesa de vida que, por medio de la palabra, se ofrece al oyente. Aunque promete dar vida eterna, esta misma palabra de Dios produce el resultado admirable de salvación, puesto que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17. Y tengas en cuenta que la salvación se produce a causa de la respuesta en fe al llamado del Evangelio. De ahí que se le llame el Evangelio de vuestra salvación, ya que este mensaje conduce a la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. El método ordinario que Dios usa para la salvación es el mensaje del Evangelio. Romanos capítulo 1 y los versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 15, dice: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y Efesios capítulo 1 y versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La salvación del pecado es un regalo divino que descansa en la gracia y cuyo medio instrumental para recibirlo es la fe. Por eso dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Se ha notado antes que la operación regeneradora en el nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 3 al 6, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios usa la palabra viva y permaneciente.
Mateo capítulo 5 y versículo 17 y 18 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Mateo capítulo 24, versículo 35 dice: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto es para hacer llegar al hombre el mensaje de salvación. Continuar con el versículo 24, donde dice: Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Aquí el apóstol está apelando a la Escritura para confirmar la enseñanza mediante una cita profética, y en este caso es tomada del profeta Isaías, donde dice Isaías capítulo 40 y los versículos 6 al 8. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Nótese que la cita se introduce sin preámbulo alguno o simplemente con el uso vinculante de la conjunción. ¿Por qué? Puesto que lo que evidencia que los lectores eran conocedores de la Biblia. La cita está tomada también de la Biblia de los 70, con pequeñas variantes, sin importancia, que tal vez sean consecuencias de citarla de memoria. Antes dijo que la vida del hombre es corruptible, de ahí que se compare con la hierba verde que está lozana hasta el momento en que, agostada, se seca. Y de igual modo ocurre con la flor de esa hierba, que sigue el mismo proceso o tal vez se seca todavía más rápidamente. Así pues, la comparativa está claramente manifestada, ya que la simiente divina que produce el nuevo nacimiento nada tiene que ver con la temporalidad humana, cuyo fin es notorio y cuya brevedad de vida es evidente. Jesús usó un contraste semejante cuando dijo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3, versículo 6. Continúo ahora con el versículo 25, donde dice: Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Comienza diciendo: Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por su condición de origen y procedencia divina, la palabra del Señor permanece para siempre, y ya se ha considerado la perpetuidad de la palabra. De ahí, por otro lado, su firmeza. Lo que Dios dice no puede alterarse de sus dichos puntuales, ya que son de firmeza absoluta, porque son las palabras del Dios verdadero. Y por esa razón el Señor dijo: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, versículo 35. Nótese que esta es una afirmación precisa y también definitiva. Las palabras de Dios tienen firmeza absoluta porque proceden precisamente de su boca y hace que sus palabras tengan la segura certeza de la fidelidad e inmutabilidad divina. Los elementos del universo serán disueltos por el fuego, al que están reservados. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: Pero los cielos y la tierra que existen ahora
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y el versículo 10 nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces se producirá un cambio total en lo que parece hoy inconmovible. Romanos capítulo 8 y los versículos 19 al 22 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Las palabras de Dios no sufrirán jamás cambio ni tampoco alteración alguna, y su cumplimiento será completo. La cita bíblica con que Pedro cierra la referencia es necesaria en esta ocasión. Nada de cuanto está en la Escritura, promesas, juicios, bendiciones, reino y gloria, quedará sin cumplimiento según lo anunciado en ella, ya que la Escritura es inquebrantable por ser la palabra de Dios. Cualquier promesa incumplida le afectaría, ya que sería una promesa incumplida de Dios. Pero Dios no puede, por tanto, separarse la palabra de Dios mismo. Note que el salmista dice: desde el principio tú fundates la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos permanecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Salmo 102 y los versículos 25 al 27. La inmutabilidad de Dios alcanza y comprende también su palabra, que como Él es inmutable y atemporal, es decir, el tiempo no le afecta envejeciéndola, sino que cada cosa anunciada en ella tendrá cumplimiento fiel, como por ejemplo en Gálatas capítulo 4 y versículo 4, la primera parte, donde dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo. Note que cada palabra de Dios, así también las palabras de Cristo. Jesús de Nazaret, un hombre, a los ojos humanos que lo observaban, es Emmanuel, Dios manifestado en carne. La fidelidad e inmutabilidad divina son propias de su persona divino-humana. La inmutabilidad de la Escritura es una verdad doctrinal que el Señor enfatizó en su enseñanza. Junto con la inmutabilidad está también la importancia. La palabra, por ser de Dios, merece la atención y también consideración total, ya que no hay cosas importantes y secundarias, porque toda la Escritura es inspirada. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ninguno de sus escritos es el resultado del pensamiento humano, sino la comunicación que Dios hace de sí mismo en su misericordia para que el hombre le conozca y, conociéndole en fe, obtenga la vida eterna. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. También Cristo afirmó que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y tal es la importancia de la palabra de Dios que incluso cada una de sus letras se llaman sagradas, por haber recibido el soplo divino de la inspiración, como señala la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y los versículos 15 y 16. Por esta causa no puede ser quebrantada. La ley expresa el pensamiento, propósito y voluntad de Dios y es el mismo quien la da a los hombres por medio de los profetas, ya que es Él quien da su palabra y anuncia lo de porvenir, poniendo su omnipotencia para que tenga pleno cumplimiento. Isaías capítulo 46 y los versículos 9 y 10 dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, ¿qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nótese que no hay nada sin importancia, nada intranscendente en la palabra de Dios. Y esta verdad a la que Pedro se refiere debe de tenerse en mucha consideración, ya que la Biblia, por ser palabra de Dios y proceder de Él, es en toda su extensión doctrina, es decir, enseñanza, que Él mismo da a los hombres para que, conformándolos a ella, sean bendecidos. Ninguna cosa escrita en la palabra de Dios deja de ser doctrina. Sin embargo, también debe de entenderse con claridad que hay doctrina fundamental, base de la fe y razón del mensaje de salvación, cuya principal característica es su claridad, que condiciona la interpretación, esto es, no caben discusiones o diferencias en cuanto a sentido. Pero hay también doctrina general, nunca, por otro lado, menos importante, pero sin embargo sujeta a diferentes interpretaciones desde la honestidad y compromiso bíblico del intérprete. Es enseñanza, es doctrina, pero no lo es fundamental. Lo mismo una que otra deben de ser respetadas profundamente por ser palabra de Dios. En cuanto a la doctrina, fundamental para la que no cabe más que una interpretación desde el compromiso honesto del intérprete con la palabra, no admite transigencia alguna. Es decir, la doctrina fundamental que sustenta la fe y la esperanza cristiana no permite más que la acepción incondicional. No es asunto opinable ni tampoco negociable. En cuanto a la general, la misma palabra exige respeto para las interpretaciones que no concuerdan plenamente con la que cada intérprete entiende que es la correcta. En todas las cosas, como decía el famoso hombre de la Iglesia antigua, amor, ya que esta verdad, inamovible, inalterable, permanente y eterna, es anunciada por la proclamación del Evangelio, que es, por tanto, un mensaje procedente de Dios. Es la palabra orientada a la fe y dispuesta para salvación a todo aquel que crea. Romanos capítulo 1 y versículo 16. El Evangelio es un mensaje bíblico que ha de descansar necesariamente en la palabra de Dios, ya que siendo un mensaje procedente de Dios, ha de ser considerado como inalterable. Gálatas capítulo 1 y los versículos 11 y 12. Téngase en cuenta que evangelizar es, como dice en el contexto de la profecía, que el apóstol cita, anunciar las nuevas buenas a Sión. Los creyentes, destinatarios de la epístola, fueron
evangelizadores por la exposición de la palabra de Dios. Es sin duda una serie advertencia en relación con el modo de anunciar el Evangelio en el día de hoy. Y cerrando el capítulo, es difícil hacer una selección de temas aplicativos para la vida personal y eclesial. Sin embargo, sin menoscabo de otras enseñanzas que el Espíritu revela al lector del texto bíblico, no debemos tampoco de olvidar que la gracia de Dios no alcanzó para salvación, y ésta se recibe sin mérito alguno, como expresión y manifestación de la voluntad y del amor divino. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Ese amor se manifiesta a todos los que son alcanzados por la gracia. Romanos capítulo 5 y los versículos 6 al 10. Y en eso consistió el amor de Dios, como lo expresa el apóstol Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera carta de Juan, capítulo 4, y los versículos 9 y 10. Esto debería de generar en nosotros un profundo sentimiento de gratitud que conduzca a la obediencia y que genere la disposición personal de amor hacia los hermanos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 11. Pero la gracia genera un compromiso personal, como expresa el apóstol Pablo, cuando dice que, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 14 y 15. La gracia nos lleva en la medida en que la discernamos a una entrega plena y total de todo cuanto somos y tenemos al servicio de Dios. Romanos, capítulo 12, versículo 1. El creyente debe de estar dispuesto a esperar prueba en su vida. Estas son una concesión divina para fortalecer nuestra fe, ya que el sufrimiento por Cristo debe de ser asumido como parte esencial de la obra de gracia, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses capítulo 1 y versículo 29. En medio de las pruebas, el Espíritu produce gozo en el corazón cristiano. Gálatas capítulo 5 y versículo 22. El gozo cristiano es en Cristo y se exhorta a permanecer en ese gozo. Filipenses capítulo 4 y versículo 4. Los problemas están fuera, pero el gozo se siente en el corazón. Una presión de la enseñanza afirma que los ángeles están viendo ahora el cumplimiento del plan de redención, revelado ya en la profecía, en la salvación de pecadores y la formación de la Iglesia. Este es un mensaje permanente a los ángeles sobre la multiforme sabiduría de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10. Tal revelación debiera hacernos reflexionar, orientando nuestra vida hacia un comportamiento consonante con la salvación que se ha alcanzado por gracia, mediante la fe. De otro modo, cada uno de nosotros hemos sido salvos para vivir en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. La vida cristiana tiene manifestaciones concretas. Por ejemplo, santidad, temor reverente delante de Dios
y amor a los hermanos, ya que es el resultado visible de la obra de redención, para lo que Dios entregó a su Hijo unigénito. Ninguna de las demandas establecidas para la vida cristiana es costosa al creyente, o, si se prefiere, trabajosa, ya que cuando Dios pide, también capacita antes para hacerlo. Así, la santidad no es el esfuerzo difícil de una vida contraria al mundo en un caminar lleno de temor, sino todo lo contrario, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. El temor reverente se produce en la medida en que conocemos quién es Dios. Es suficiente con considerar sus perfecciones para sentir la necesidad de vivir una vida que glorifique su nombre. Amar como fuimos amados. Es tarea imposible para el hombre, pero posible al cristiano, ya que el amor de Dios se ha vertido o derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 y versículo 5. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, necesitamos la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios hoy sobre cualquier otra cosa, ya que la importancia que ocupa, por ejemplo, la música y el lugar de los métodos y de la organización y el lugar de muchas otras cosas que son, por otro lado, buenas, pero no hay, sin embargo, ningún sustituto para la palabra de Dios que permanece para siempre, ya que el Evangelio es poder de Dios que transforma las vidas en bien para la persona que viene a Cristo en arrepentimiento, es decir, para sí mismo, pero no solamente para sí mismo, sino también para su familia y también para la sociedad. Y es que por esa razón, amigo y amiga oyente, que te invito a que aceptes a Jesucristo en tu vida, en tu corazón, para que Él haga en ti esa nueva criatura en Cristo Jesús. Si nunca antes ha orado, si nunca antes ha venido en oración a Jesucristo invitándole a que venga a tu corazón, pues ahora repite conmigo estas palabras y di conmigo: Señor Jesucristo, vengo a ti en arrepentimiento pidiéndote perdón por todos mis pecados y mis delitos. Acepto el Evangelio en mi vida, porque sé que tú me vas a transformar. Te recibo como mi Salvador, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.